¿cuáles son algunos de los mejores consejos que has recibido sobre la evangelización? ¿Qué crees tú que ha sido el mayor consejo que tú has recibido cuando necesitas evangelizar o cuando vas a evangelizar? Que conozcas el evangelio, es simple, ¿no? Bueno, sería como lo básico, ¿no? Es como que una persona va a enseñar a conducir, pero no sabe qué es un carro. Entonces, ¿qué va a conducir? ¿Qué va a enseñar a conducir? Es como lo básico que una persona debería saber. Conocer el evangelio. ¿Alguien pudiera agregar algo más? Algunas doctrinas, digamos, básicas de conocer el pecado, la salvación. Conocer algunas doctrinas básicas cuanto al pecado y la salvación. Quisiera que ese sonido de la sirena lo mantuviéramos ahorita. Me hizo acordar como una analogía que puedo emplear más tarde. Entonces, por favor, recordemos que ahorita pasó una sirena de un vehículo. Espero no se me olvide. ¿Quién más pudiera agregar algo? Gidi. Ok. Como si la persona no sabe que está enferma, pues no te va a decir, yo no necesito medicina si yo estoy sano. ¿Cierto? Ok. Vamos a avanzar. Ahorita la siguiente pregunta que voy a hacer, y espero que más pudieran participar. La idea principal de este asunto, antes de pasar al texto, es que nosotros pudiéramos ver realmente que esto de evangelizar es algo que tenemos que hacer honestamente y urgentemente. Honestamente, no engañarnos a nosotros mismos diciendo que lo hemos hecho cuando tal vez no lo hemos hecho, o creyendo que lo estamos haciendo cuando realmente no lo estamos haciendo, y saber que es urgente. Como lo que pasó ahorita, no sé dónde será la urgencia, pero esos carros no suenan sino cuando hay una urgencia, hay una necesidad, hay una emergencia. Así somos nosotros. Somos como un equipo de bomberos, somos como un equipo salvavidas, somos como una fuerza especial de las policías o de las fuerzas militares que ante cualquier eventualidad tenemos que correr. El asunto es que en eso estamos como en una sala de urgencia, en un hospital de alta complejidad donde llegan muchas personas, un hospital que se llena, porque parecería como que somos bomberos, pero solamente como que cuando me llaman yo voy a la urgencia. No, en este caso nosotros siempre tendremos que estar en urgencia, porque mientras tú venías de donde estabas hasta acá, ¿cuántos barranquilleros o cuántas personas que habitan esta ciudad tú podrías decir y que tuviste? ¿100? ¿200? ¿300? ¿500? ¿Miles? ¿Cuántos caben en un bus? 70, 80. ¿Cuántos buses viste de aquí para acá? O sea, ¿con cuántas personas tuviste alrededor que posiblemente están en rojo y necesitan que tú vayas con el evangelio a apagar ese incendio? Son miles de personas, mis amados hermanos. Y he aquí mi pregunta. Mientras empezamos en noviembre hasta el día de hoy, ¿con cuántas personas, no me respondas, con cuántas personas o a cuántas personas tú le has compartido las buenas noticias? ¿A cuántos? Hemos sido desafiados de aquí, hemos sido exhortados y hey, sí, es cierto, no lo hemos hecho. ¿A cuántos ha sido? ¿Sientes esa urgencia? ¿Sientes ese peso? Mis hermanos, a veces nosotros nos sentimos más dolidos cuando una persona nos dice estoy enfermo. No estoy haciendo alusión a alguien en particular, quiero dejarlo, voy a hacer el ejemplo general, por favor, porque sé que hay algunos que han tenido algunas dificultades de enfermedad, entonces no es a ustedes en particular, toda la iglesia. Habiendo dicho eso, ¿cuántos de nosotros no nos alteramos cuando nos dicen que alguien está enfermo de un cáncer o de una enfermedad terminal? ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos y decimos, ese es el fin de esa persona? Pero ¿qué pasaría si esa persona sin Cristo se muere hoy? ¿Qué pasaría? Su condición y su estado eterno será peor que el otro estado que nosotros nos preocupamos más. De tal modo, mis hermanos, que siempre hay una alerta que nos está diciendo que hay una necesidad de ir hacia esas personas. Por favor, acompáñenme ahora hacia el texto, 2 Corintios 4, 1 al 6. Yo voy a estar leyéndolo y vamos a hacer una pregunta. Realmente les digo que la pregunta va a rondar solamente, mayoritariamente en el versículo 2, aunque necesitamos todo este espacio de textos para poder tener algo de contexto. Lo dice la palabra del Señor. Por lo cual,
teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No desmayamos. Entonces, ¿qué hacemos? Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, ¿a qué ha renunciado Pablo? No, hacia adelante. Bueno, no, ese era antes, pero bueno. Sí, por favor. Ahí, la primera pregunta. ¿A qué ha renunciado Pablo? En el versículo 2 lo encontramos. ¿A qué ha renunciado? A lo oculto y vergonzoso. A lo oculto y vergonzoso. Pablo ha renunciado a caminos vergonzosos, a caminos deshonestos. Así sencillamente nos dice el texto. A eso él ha renunciado. Él se niega a buscar aquello que es más de esa forma que él está negando, que él está diciendo que no deberían actuar. Nosotros cuando estudiamos Gálatas veíamos esas cosas, que las personas terminaban haciendo otro tipo de cosas que no era el evangelio. Pablo se ha negado a no ir hacia ese camino. Ahora, luego no nos dice solamente que Pablo renuncia, sino que nos dice que Pablo se niega a hacer algo. ¿A qué se niega Pablo? En el mismo versículo 2 lo encontramos. ¿A qué se niega él? A adulterar la palabra de Dios. Adulterar la palabra de Dios, a practicar la astucia. Es muy fácil, voy a colocar un ejemplo. Yo recuerdo que una ocasión hace mucho tiempo, iba a enseñar el texto del paralítico que es llevado ante Jesús por el tejado. ¿Recuerdan ustedes que abren un espacio allí y ahí llevan al paralítico? Y a mí se me ocurrió la brillante idea, que eran 4. Entonces yo iba a enseñar y decía, bueno, son 4, entonces son 4 personas las que necesito. Y aquel que está paralítico, está enfermo, está en necesidad, no conoce del Señor, está paralítico, no puede ir a Jesús, pongámoslo en oración. Eso es lo que significa la camilla. Entonces lo tenemos que llevar a un lugar alto, es decir, tengo que sufrir todo lo que sea necesario para orar por esa persona. Entonces luego tengo que hacer otra cosa más y luego hasta que al final lo lleve ante Jesús. Y yo decía, wow, qué genio soy. Todo esto, 4 personas, todo este esfuerzo. ¿Quién me va a decir que no? Podemos ir juntos a llevar a esta persona. ¿Y cuál es tu familiar que necesita conocer a Jesús? Vamos 4, búscate otros 2 más y juntémonos. Y oremos por él y llevémoslo ante Jesús. Y por más que eso suene astuto y que suene algo bueno, yo estaba adulterando realmente el texto. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Yo no adultero nada. Yo voy a llevar el mensaje tal cual es. Ya yo di un ejemplo, mis hermanos. Ahora, ¿cuáles creen ustedes que podrían ser algunos ejemplos de esto que Pablo está diciendo? Por ejemplo, de lo primero que dijimos. Un ejemplo de lo que es oculto y vergonzoso, o de andar y adulterar la palabra de Dios. ¿Cuáles ejemplos ustedes pudieran pensar acerca de eso? El mayor problema hoy día de las iglesias que es el dinero. El dinero. Convertir todos los textos, adulterándolos y que giren hacia el dinero. ¿Sí? ¿Algún otro pudiera agregar algo? O decir uno diferente. Centrar la palabra en el hombre. O sea, el protagonista somos nosotros. ¿Quién es el protagonista de la Escritura, hermanos? Cristo. Del principio a fin, Cristo mismo dijo, toda la Escritura habla acerca de Él. Mis hermanos, silenciar la mala noticia acerca de nuestro pecado y el juicio de Dios es esconder, porque a veces queremos mostrar más un Dios amoroso, un Dios bueno, que no tiene nada en contra de las personas, que así como estás bien, solamente Dios se va a preocupar por
tú aquí y ahora, cómo te encuentras aquí y mejorar tu condición acá. Algunos presentan a Jesús simplemente como un amigo que nos ayuda, en el caso de una serie o película de Netflix como un homosexual, pero las personas siempre quieren cambiar a Cristo, a Jesús. En este caso ese fue el mundo, pero aún los cristianos queremos presentar un Cristo chévere, un Cristo que se parece más a un personaje hippie de los 70, de los 60, 70, que realmente al Cristo que está en las Escrituras. Hacer del Evangelio un mensaje acerca de la salud y la prosperidad en esta vida es una forma también de llevarlo a lo vergonzoso o de andar con astucia, adulterar la palabra de Dios. Y así podríamos nosotros tener muchos ejemplos. Ahora yo pregunto algo, y yo espero que más participen. ¿Por qué es tentador adulterar la palabra de Dios cuando evangelizamos? ¿Por qué es tentador adulterarla? Porque quieres darle a escuchar a esa persona lo que quiere escuchar ella. Exacto, eso es una cosa. Para no ser rechazado. Para no ser rechazado. O sea que podríamos vincularlo al miedo también, al temor. ¿Y por qué? Creemos que a veces, por no predicar el mensaje completo, sino tapar algunas partes, lo van a aceptar más rápido. O sea, lo hacemos potable, tratamos como de diluirlo. Light, exacto, light, ligero. Que no es ni una cosa ni lo otro. Hay una bebida gaseosa, no decir la marca, que hace una semana compramos y decía ligera en azúcar, y eso no sabía ni a la que uno toma normalmente, ni sin azúcar. Era una cosa terrible. Y yo creo que decir lo mismo del Evangelio hacemos más daño que lo que queremos nosotros evitar. Lo que queremos nosotros evitar. Es tentador, mis hermanos. Ninguno de ustedes puede decirme, mis hermanos, yo le predico a todo el mundo y no importa. No, todos sufrimos esta tentación. Porque es tu jefe y no quieres que te bote de la empresa. O porque es una persona que está bajo tu cargo y tú no quieres que luego te acuse con recursos humanos. Porque es un compañero de escuela y no sé, no quiere que deje de ser tu amigo. Alguna cuestión hay, siempre hay un vínculo que nosotros queremos como reducirle, camuflarle. El asunto es más, si queremos ser más duros que lo que la misma palabra lo hace ver a él, a veces también pudiera ser detrás de eso que escondemos el querer nosotros vernos como buenos y acusar a la otra persona como que es mala. No podemos hacer ni lo uno ni lo otro, tenemos que dar el mensaje como corresponde. Ahora, Pablo va a decir que estas cosas no se hacen, pero él va a describir algo de manera positiva. Y en nuestra siguiente pregunta, ¿cómo describe Pablo positivamente su forma de comunicar? En el mismo versículo 2. ¿Qué nos dice? ¿A través de la qué? A través de la verdad. ¿Predicando qué cosa? La verdad. No mentiras, no falsedades, no palabra adulterada, sino predicando la verdad. Dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Como una descripción positiva de la forma en que comparte el Evangelio, Pablo dice que él afirma la verdad abiertamente. Le dice al hombre la condición en la que se encuentra y la necesidad que tiene de encontrar gracia en el Señor. Ahora, la siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es ese objetivo que tiene Pablo al declarar abiertamente esta verdad? ¿Cuál es ese objetivo? Mismo versículo 2, hermanos. No hemos salido del versículo 2 y ahí nos vamos a quedar. Recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ok, ¿qué hace él al predicar la verdad? ¿Qué hace que toda la conciencia humana hacia qué? ¿Con quién se encuentren? Con Dios. Imagínate una conciencia humana sabiendo sus pecados y su condición. Tú le dices la verdad y ahora pones esa conciencia humana. Tú sabes cuáles son tus pecados. Ahí te pongo ante Dios. ¿Cómo queda una persona cuando tú le haces evidente que es un pecador ante el Señor? Cuando tú lo llevas hacia esa esquina, ¿qué ha de hacer? O prefiere rechazar al Señor y mira, no importa, yo no creo en ese Dios, no es santo como tú dices. O dice, yo necesito entonces lo que Él me otorga, lo que Él me ofrece, porque ya sé que en este estado el Señor no me podrá aceptar. Yo no miento, sí, se han mentido, yo no robo. Empieza a mostrarle cómo ha quebrantado la ley del Señor y la persona inmediatamente podrá verse con que ha fallado.
ha errado el blanco, ha pecado, que es la palabra que deberíamos utilizar. Y allí es cuando podemos nosotros hacer que esas conciencias, que esos ojos de esas personas sean abiertos a su condición, pero ahora saber que van a ser expuestos ante los ojos del Señor, de su Creador. Al seguir el ejemplo de Pablo, mis hermanos, nosotros deberíamos evangelizar honestamente, deberíamos proclamar la verdad del Evangelio abiertamente, deberíamos hacer esto y encomendarnos a nosotros mismos hacia esta causa de hablar de nuestro Señor, de rendirnos ante Él y de expresar no solamente quién es Él, qué tan bueno es, que las personas puedan cantar una canción con nosotros o puedan afirmar una verdad que suena interesante o que suena, sí, yo creo que Dios es eso, sino que realmente las personas puedan ver cuál es la necesidad que tienen del Señor. En una ocasión se dice que un hombre rico en España, un banquero, no recuerdo el nombre, él iba todos los domingos a una iglesia católica, él iba a esa catedral y todos los domingos era fiel asistente a la iglesia. Y había un mendigo que todos los días estaba allí en la puerta o allí cercano a la iglesia y decía: don fulano, regáleme en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús o en el nombre de Cristo, deme una limosna. Y el hombre no, era un banquero. Y todos los días, todos los domingos, hasta que un día el hombre dice: don fulano, en nombre de Jesús y de la Virgen, deme una moneda. Y el hombre dijo: bueno, hoy sí te doy porque hoy tienes 2 codeudores. Y le dio una moneda. El hombre estaba convencido que a la misma par de Cristo estaba la Virgen María. Y hay personas que piensan cosas como esa y nosotros lo que hacemos es pelearle. No, así no es la cosa. Cuando deberíamos simplemente mostrar a Cristo, la belleza de Cristo, que a Él es el único que necesitamos. Para el que es mariano, para el que es católico, para el que no cree en ninguna de estas cosas, tenemos que mostrar la belleza de Cristo, que es nuestro Salvador, que se entrega en la cruz para redimirnos. Nosotros necesitamos anunciarlo a Él. Nosotros necesitamos, mis hermanos, compartir esa buena noticia que Él venció el pecado y la maldad en la cruz donde Él padeció y que resucitó al tercer día para sellar su victoria. Y allí mi última pregunta, esta primera parte. ¿Qué cosas de este primer segmento, este primer bloque, qué cosas te tientan a no compartir el Evangelio honestamente? No las respondas, piénsalas. ¿Qué cosas, mis amados hermanos, te están impidiendo a que tú quieras compartirlo? Tal vez es el miedo que decíamos ahorita, tal vez es, no sé, algo que tú estés allí como que te impide. Y piensa también, ¿qué puedes hacer para vencer esas tentaciones? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué necesitas hacer? Necesitas ser desafiado, pero necesitas también hacerlo. Ahora, en este segundo bloque, mis hermanos, y como les decía ahorita, voy a tratar de avanzarlo más rápido. Lo que nosotros vamos a buscar, lo que busco es que nosotros podamos ver si yo debo hacerlo, he sido tentado a no hacerlo, he sido tentado a querer ocultar esto o a no a querer hacerlo. Pero lo que pretendo hacer es dar como una especie de herramientas o de tener algo como una plataforma, algo que tú deberías estar teniendo en cuenta para ir hacia el perdido, para ir a aquel que no conoce al Señor. Así que lo que hemos llamado a esto son plataformas para compartir el Evangelio. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser evangelistas intencionales viviendo en culturas intencionales de evangelización? ¿Qué clase de plataforma nosotros deberíamos construir? Hoy vemos que el nuevo puente Bumarejo, yo creo que se llama así, no sé si ese es el nombre oficial, pero el nuevo puente que han hecho tremenda obra de infraestructura, es una tremenda plataforma. Bueno, imagínate con que lo que vamos a hacer acá es hablar de una plataforma por la cual tú vas a pasar para ir al perdido, algo como eso. Así que son 6 cosas y la primera de ellas es que tienes que preparar tu corazón, tu mente y tus pies. Hermanos, tenemos que preparar nuestras mentes, nuestros corazones y nuestros pies. Y por más, mis hermanos, que lo que voy a decir simplemente sean palabras y que seguramente voy a encontrar muchos textos que afirmen todas estas cosas, lo cierto es que estas cosas necesitamos hacerlas.
Necesitamos hacerla porque si no lo hacemos, no es porque lo diga aquí esto, no es porque yo lo vaya a decir, es porque ustedes mismos se darán cuenta que hay ciertas cosas, hay una verdad en esto, hay sabiduría en esto, y tal vez nosotros no lo estamos empleando para eso. Preparar nuestros corazones, nuestras mentes y nuestros pies. Muchos de nosotros tenemos amigos no creyentes. Muchos tendrán amigos no creyentes. Y tienen la motivación para ir. Saben que tienen que ir hacia ellos. Pero tal vez se sienten inseguros sobre qué decir del Evangelio. Es que yo creo que si les digo esto, ellos dejarán de ser mis amigos. Por su parte, otros no tienen amigos creyentes, tienen la motivación, pero como no tienen a quién ir, dicen, bueno, yo no voy, espero que vengan a la iglesia. Otros por su parte no tienen amigos creyentes, no tienen motivación, pero se saben el Evangelio, lo conocen, pero a quién van a hacerlo y no tienen ganas de hacerlo. Entonces tampoco sirve nada. Tenemos nosotros que tener esta motivación, tenemos que tener un corazón que está motivado, que sabe que el perdido necesita conocer a Jesús, que sabe que de esos 1000 que tú viste hoy, o que no lo viste, pero que sabe que de tu camino y tu casa acá fueron más o menos 1000 personas por lo menos, por lo cual tú pasaste alrededor de 1000 personas, como un número sencillo, y que muchos de esos 1000 no conocen del Señor, no conocen, mis hermanos. Habrán escuchado alguna vez de Él, pero no le conocen. Y necesitamos nosotros ser aquellos que el Señor use para ir a ellos y predicarles el Evangelio. A veces nosotros motivamos involuntariamente a ustedes como congregación, nosotros desde acá del liderazgo, a que tienen que ir a hacer esto y le colocamos el sentido de la culpa. Y lo que estoy buscando no es que sea la culpa el motivo, porque nunca la culpa ha sido un buen motivo para las cosas. Nunca ha sido. Nunca ha sido. Nosotros lo que tenemos que saber es que esto trae gloria a nuestro amado Padre. Y yo quiero hacerlo para glorificarlo a Él. Y porque Él me ha dado a mí esto para hacerlo. Ahora, no solamente mi corazón debe estar motivado, sino que mi mente tiene que estar equipada. ¿Equipada con qué cosa? Con el Evangelio. Ahorita decía, no recuerdo quién de los hermanos que participó, que a veces el asunto es que no conocemos el Evangelio y que vamos a dar a conocer si no sabemos qué es el Evangelio. Así que tenemos que estar equipados. Y obviamente tenemos que tener pies que estén dispuestos a ir, pies aprestos con el calzado del Evangelio. Que estemos dispuestos a ir. Mis hermanos, recuerda esto, no seas selectivo. No digas, ese yo lo veo muy pecador, ese me va a rechazar. A este lo veo como mejorcito, voy a ir a ese. Tú no estás escogiendo frutas en el supermercado. Tú no estás diciendo, esta maracuyá está toda mayugada, yo no la quiero. Tú no estás haciendo eso. Tú estás hablando a las personas que tienen la imagen de Dios, que son la imagen de Dios. Tú vas a hablarle a esas personas y tienes que tener esto en cuenta. Ningún corazón es demasiado duro para el Espíritu Santo. Ningún corazón es suficientemente duro para que el Espíritu Santo no pueda obrar en él. Y si no, pregúntale a Pablo y te dirá que él, siendo el peor de los pecadores, el Señor tuvo misericordia de él y le salvó. Ahora, esa es la primera cosa, y es preparar nuestros corazones, mentes y pies. No sé si está allí. Segunda es entender que es vivir una vida moldeada por el Evangelio. ¿A qué me refiero con esto? A que si nosotros no vivimos el Evangelio, mis hermanos, no va a tener sentido. No va a tener sentido. En estos días fui a un almacén, a un centro, bueno, no sé, donde tienen cosas de construcción y tenían los pisos del almacén reventados. Yo decía, esto en casa es cucharón de palo. Venden cosas de construcción, pero el piso de ellos está dañado y ya tienen tiempo así porque son varios meses que he ido, o varias veces que he ido y siempre lo veo. Y yo decía, Señor, ¿y esto cuando lo piensan arreglar? Eso nada más un poquito, cojan una bolsita de cemento, unas cositas allí y lo arreglen. ¿Tiene tiempo? Sí, esta semana ya lo vamos a arreglar. Pero yo lo decía algo porque me sorprendía eso. No tiene sentido que tú quieras predicar el Evangelio a otra persona que viva centrado en el Evangelio cuando ni siquiera tú lo estás haciendo. Entonces lo primero que debemos hacer es entender qué es vivir una vida moldeada en el Evangelio. Lo hemos dicho muchas veces, cuando tú perdonas, tú no buscas el perdón por lo que la persona puede hacerte, sino que piensas en lo que Cristo hizo, y esa es tu motivación para perdonar. Ese es un perdón centrado en el Evangelio, centrado en la obra de Cristo, de la misma manera en las demás áreas de nuestra vida. Lo tercero que hacemos, mis hermanos, y oigo la plataforma, preparar nuestros corazones, mentes y pies,
entender que debemos vivir una vida moldeada por el Evangelio. Ahora, esta tercera cosa es importante y es hacer morir nuestras suposiciones. Tenemos que dejar de suponer que todo el que llega a la iglesia es cristiano. Que simplemente porque una persona te contesta cuando, no sé, te atendieron en un lugar y te dice, Dios le bendiga, varón, ya enseguida creemos que es cristiano. No, muchas personas tienen léxico, tienen idioma, dialecto cristiano. Te dicen aleluya y gloria a Dios, pero no conocen al Señor, no le conocen. Muchos de nosotros pudiéramos sabernos los cánticos de nuestro equipo favorito, pero tal vez ni los seguimos. Muchas personas pudieran saberse hasta canciones, salmos, textos bíblicos y no seguir al Señor. No, yo hasta me bauticé una vez, pero ahora estoy apartado. No, mis hermanos, el Señor promete sostenernos desde el principio hasta el fin. Algo pasó allí si la persona se ha apartado. Algo pasó allí que tendría que evaluarlo. Tendría que evaluarlo si realmente ha sido una ausencia o si realmente fue que nunca fue el Señor. Tienes que evaluarte si ese es tu caso, estando acá, o si una persona viene en ese estado. Tienes que evaluarse. No podemos suponer el Evangelio es mortal. Es mortal. Y pongo el mismo ejemplo. Imagínate a alguien que tenga cáncer y salga de una cita médica y le digan, ya tú no tienes cáncer, y lo siga teniendo. ¿Qué va a pasarle? Si no se trata, lo más probable es que sucumban de esa enfermedad. De la misma manera, si tú piensas que eres un cristiano y no lo es, o tú vas a suponer que una persona es un cristiano cuando sus frutos, o tú no estás convencido que lo es, mis hermanos, no podemos suponerlo. Si lo suponemos, va a ser mortal para esa persona. No supongamos que todos conocen la buena noticia acerca de Jesucristo. Muchas personas entran y salen de las iglesias sin siquiera escuchar este mensaje. Ahora, cuarto punto, porque no puedo detenerme así tanto en cada punto por cuestiones de tiempo, es que tenemos que ver la evangelización como una disciplina, y esto es algo nuevo para muchos de nosotros. Que veamos la evangelización como una disciplina. No me digan, pero ¿cuántos de ustedes oraron hoy? ¿Cuántos de ustedes leyeron la palabra hoy? Porque tendemos a ver estas cosas como las disciplinas espirituales y seguramente muchas más. Pero ¿cuántos de nosotros hicimos por lo menos estas? Lo que estamos proponiendo es que veamos la evangelización también como una disciplina. Un autor llamado Don Whitney dice, la evangelización es también una disciplina, porque debemos disciplinarnos para entrar en el contexto de la evangelización. Esto es que no debemos esperar para que sean las oportunidades de evangelizar. Nosotros mismos sabemos cuando salimos de casa que hoy tendremos oportunidades para evangelizar. Así que es una disciplina. Me preparo. Debemos prepararnos de antemano. No esperar, porque cuando llegue la persona probablemente no vas a saber qué decirle, porque nunca estuvimos preparados. Así que es una disciplina. Forma parte de mi ADN, forma parte de lo que yo soy. Ahora, lo siguiente, mis hermanos, que tenemos que hacer es orar. Es orar. Y esta frase de Charles Spurgeon es muy interesante. Dice, Señor, bueno, se la atribuye a Spurgeon, Señor, salva a los elegidos y elige a algunos más. Una frase como extraña, ¿no? Soberanía y responsabilidad. Señor, hazlo, yo voy a ese, al que no sé si ese, pero voy a ese. Es lo que está diciendo él. Señor, yo no sé finalmente quiénes son los elegidos, pero Señor, sálvalos. Sálvalos. Úsanos a nosotros para hacer esa obra, Dios. Nosotros no sabemos quiénes son, mis hermanos. El autor del libro que hemos venido estudiando dice que por más de 20 años le estuvo orando por la conversión de su hermana. Más de 20 años. Y cuando finalmente su hermana conoce al Señor, cree en el Evangelio y ahora es una cristiana, él dice, wow, la oración no fue en vano. Es la sensación que te va a quedar. Nosotros tenemos que orar. Y él dice, así que es mi expectativa que muchas de las personas por las cuales también estoy orando desde hace años, el Señor pueda tener de ellos misericordia y les alcance. Mis hermanos, el mismo Pablo, cuando sabe que los judíos van a negarse al Evangelio porque ellos tienen la ley y dicen, nosotros estamos cumpliendo la ley, nosotros somos los que nos vamos a salvar. Esos gentiles no, porque ellos no cumplen la ley. El apóstol dice, yo ruego para que ellos se salven. Mis hermanos, tenemos que orar para que el Señor
tenga misericordia. Así como oramos para que el Señor tenga misericordia y sane a alguien, es el mismo principio que podemos decirle: Señor, ora, Señor, y sálvale. Sálvale, Señor. Oremos algo así: Señor, no dejes pasar un año en el que yo no esté directamente implicado en ver a alguien venir a ti en fe. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en nuestras resoluciones del nuevo año en decirle: Dios, o por lo menos cuando llegue el fin de año tú dirías: Señor, ¿a cuántas personas llevé a tus pies en este año 2019? ¿A cuántos, hermanos? ¿A cuántos tú y yo le compartimos el evangelio en este año? ¿A cuántos sudamos y luchamos con ellos a su lado? ¿A cuántos estuvimos acompañándole codo a codo, esforzándonos con ellos para que llegaran a conocer al Señor y conociéndole siguieran manteniéndose? ¿A cuántos? ¿O no es más bien que parece que cuando esa persona medio se tropieza y dice: ¡ah! Se tropezó? Cuando el Señor tuvo misericordia de todos nuestros tropiezos y nos perdonó y nos dio su gracia. Mis hermanos, oremos, pero también pidámosle a nuestro Dios que este año 2020 que se acerca, nosotros, como dice esta oración, no dejemos pasar ese año sin que nosotros no estemos directamente implicados en ver a alguien venir de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor. Y por último, nosotros, los líderes, debemos proveer liderazgo en la evangelización. Primeramente les hablo a los líderes de Iglesia Bíblica de la ciudad. Si el resto de los hermanos no ven en nosotros que lideramos el ir y hacer discípulos, es muy probable que ellos no lo hagan. Es muy probable, mis hermanos. Si nosotros no lo estamos haciendo, es muy probable que los demás no lo hagan. Si no nos ven haciendo estas disciplinas espirituales, a nosotros vivirlas, es muy probable que ellos no se sientan motivados para hacerlo. Ahora, tú tampoco tomes esto como excusa, hermano, para decir: por eso es que yo no lo hago, por culpa de ellos. Porque el Señor te ha dado a ti la responsabilidad directamente a través de su palabra. Y lo que deberíamos pensar más bien es que tú también vas a tener personas a las cuales le vas a liderar, porque tú vas a ser discipuladores de ellos, o vas a ser un líder de discipulado de ellos, vas a enseñarles a ellos. Y tú también debes moldear estas cosas. Es importante que los miembros se involucren, pero es doblemente importante que lo hagan los líderes de la iglesia. Para que sea una prioridad la evangelización, se necesita ánimo constante, se necesita entrenamiento permanente y se necesita un liderazgo que esté enfocado en estas cosas a largo plazo. Finalmente, mis hermanos, es necesario que nosotros veamos la necesidad que tenemos de dar a conocer a nuestro Señor. Yo quisiera despedir, o cerrar más bien, esta enseñanza con lo siguiente. Ahorita cuando nosotros veíamos o escuchábamos el sonido de la sirena, siempre pensamos en que a alguien le ha pasado algo malo. Yo le coloco un ejemplo. Yo no soy un experto, no soy el mejor ejemplo de evangelización, pero siempre estoy pensando en ello. Y le pongo un ejemplo. Cuando yo era niño y sabía de que las personas se morían y había la posibilidad de que algunos iban al infierno, cuando yo me veía las películas de acción de mi época, cuando mataban al villano, el villano le decía antes de morir, le decía siempre la misma frase al bueno: nos vamos a ver en el infierno, o algo así. Siempre le decía que en el infierno se iban a encontrar. Y el otro le dice: sí, pero tú vas primero. ¡Pam! Y lo mataba. Y yo siempre tenía esa lucha y yo decía: ¿pero por qué? ¿Por qué lo ves como algo tan natural o algo bueno? Y tenía como eso desde niño, porque tal vez del colegio donde estudié, de mi enseñanza de mi abuelita y cosas por el estilo me hacían ver que el evangelio era algo como así, como ese lado hacia el infierno. Evidentemente el Señor nos muestra que hay un juicio y un castigo eterno, pero mis hermanos, nosotros, aunque no lo veamos hacia ese extremo, sí tenemos que saber que hay un sentido de urgencia. Hay un sentido de urgencia. Las personas a nuestro alrededor necesitan conocer a Jesús. Y yo quiero que tú pienses, mis hermanos, en quiénes, piénsalo, a quiénes les vas a compartir. No digas si se presenta la oportunidad, ya hoy, hermano mío, decide a quiénes. Piensa en quiénes vas a ir. Ora por ellos esta misma semana, hoy mismo antes de acostarte. Si mañana te vas a encontrar con alguno de ellos, ora al Señor que te dé
estrategia que te dé la posibilidad de hablarle. No le quites nada, como hemos dicho. Sé totalmente verdadero. Si es urgente, esa persona lo que te va a decir es reclamarte. Ay, si es urgente, ¿por qué no me lo había dicho antes? Y tal vez tengas que pedirle perdón. Lo siento, no me atreví y tuve miedo. Sé sincero, sé honesto, pero piensa en personas, hermano. Y en la medida que nosotros empecemos a compartir nuestra fe, veremos más deseo de hacerlo, de ver personas que teniendo vidas destruidas en el pecado y caminos al infierno, veremos cómo el Señor obra en estas vidas. Y aun cuando puedan seguir teniendo dificultades como las tenemos nosotros, podremos estar afianzados en la fe, los ojos puestos en nuestro Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Mis hermanos, por favor, no dejen de testificar de nuestro Dios. Oremos.